y muchas gracias al auditorio y a la Sociedad Quindiana de Ginecología y Obstetricia por haberme invitado a este evento tan importante. Les agradezco entonces la invitación y pues espero que lo que les voy a hablar hoy sea de utilidad para el quehacer diario y la orientación de nuestras pacientes. Vamos a empezar entonces a hablar de este tema, salpingectomía, hacer o no hacer. Es muy importante entonces tener en cuenta cuál es el papel de la salpingectomía y por qué hablamos de este tema, y es el cáncer de ovario. Pues pensarán, ¿qué tiene que ver la trompa con el ovario en cuanto al cáncer? Y es importante como retomar la nueva teoría de la carcinogénesis del ovario que se basa en la trompa. El cáncer de ovario es la tercera causa de cáncer ginecológico en el mundo y la quinta causa de muerte por cáncer también en las mujeres. Y de los cánceres ginecológicos se considera el más letal, debido a que se diagnostica en estadios muy avanzados. Según ya el consolidado de Globocam para 2012, se presentaron 238.719 casos de cáncer para este año, estimándose una tasa de 6.1 y muertes 151.917, con también una tasa de mortalidad de 3.8, una tasa ajustada por 100.000 habitantes. Pues que si lo vemos comparado con Cervix no es tan elevado, pero el hecho de que este cáncer se detecte en estadios avanzados hace que cuando se detecta pues haya muy poco que ofrecerle al paciente. El estudio que realizó el Instituto Nacional de Cancerología muestra entre 2007 y 2011 una incidencia para Colombia de 1.279 casos en este periodo de tiempo, con 712 muertes, teniendo también unas tasas muy similares a las que muestra Globocam para todo el mundo. Si nosotros tenemos en cuenta cómo es la supervivencia de un cáncer de ovario desde que se detecta, solo el 90% se detectan en estadios tempranos, solo el 25% se detecta en estadios tempranos y tiene una supervivencia global de 90%, mientras que la mayoría de los cánceres de ovario los encontramos en estadios avanzados 3 y 4, donde la supervivencia va a estar entre el 30 y 40%. El riesgo de una mujer en su vida de desarrollar cáncer de ovario en población general, no en población de riesgo, es de un 1.3%, es decir, una de cada 777 mujeres. Y las mujeres ya que se encuentran en población de riesgo porque tengan algún tipo de mutación, como mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 o síndrome de Lynch u otros síndromes que tengan alguna alteración genética, hace que este riesgo vaya aumentando. El riesgo más alto es para la mutación en BCA1, que es 46%, en BCA2 23% y en síndrome de Lynch en el 13%. El riesgo se incrementa en un 5% en pacientes que tengan un familiar en primer grado con cáncer de ovario y en un 7% si tienen dos familiares en primer grado con cáncer de ovario. También es importante tener en cuenta que cuando presentan el síndrome de Lynch, las pacientes tienen no solamente el riesgo incrementado de presentar el cáncer de ovario, sino también un cáncer de endometrio. Esta mortalidad tan elevada, pues como les decía, es por el problema de la detección tardía. Entonces se han tratado de diseñar diferentes programas de tamización para buscar el cáncer de ovario tempranamente. La primera iniciativa fue en Japón a través de la ecografía. Estudiaron diferentes pacientes, pero a pesar de esas cohortes tan grandes encontraron que no era costo efectivo el hecho de hacer ecografía transvaginal a muchas mujeres para encontrar tan pocos cánceres. Está el estudio multicéntrico del PLCO que se inició en Estados Unidos en el 93 y ellos tampoco encontraron que el hacer rutinariamente ecografía transvaginal más marcador CA125 tuviera un impacto real en detectar tempranamente los cánceres de ovario. En esta iniciativa del PLCO no solamente pues buscaron cáncer de ovario, sino también de próstata, de pulmón y de colon, y pues sí encontraron que era efectivo para estos otros cánceres. La otra iniciativa grande que se desarrolló fue la que se hizo en Inglaterra, que también fue a partir del 2001 y terminó
su recolección en el 2009. Ellos publicaron sus últimos datos ya el año pasado, mostrando cómo no había mejorado el hacer el CA-125 de manera rutinaria en las mujeres, más la ecografía transvaginal, y ellos incluso incrementaban la frecuencia de estos exámenes, las hacían cada 6 meses y mostraron que esto no iba a mejorar la mortalidad o impactar la mortalidad por cáncer de ovario, pero lo que sí encontraron es que podían detectar cánceres en estadios 2 y 3, no tanto en estadio 4. En cuanto al modelo de la carcinogénesis del ovario, pues siempre se habló de la ovulación incesante como la causa principal de los cánceres de ovario. La mayoría de estos son epiteliales, cerca del 85 al 90%, y de estos la mayoría también pues son de alto grado. Quiere decir alto grado que tienen pues un pronóstico peor para la paciente y son más agresivos. Los cánceres de ovario, según el nuevo modelo, se dividen en 2 tipos. Los tipo 1, que son los que van a ser de comportamiento menos agresivo y se consideran de bajo grado, son de crecimiento lento, son los que se anteceden por tumores borderline y que pues su progresión va a ser muy lenta y generalmente no los encontramos en estados metastásicos. Esto hace que las pacientes pues se puedan tratar mucho más fácil. En estas se encuentran mutaciones en los genes KRAS, BRAF y PTEN, y también dentro de este grupo se incluyen los tumores de mucinosos, de células claras y endometrioides. Sin embargo, pues el tumor de células claras, a pesar de que se encuentra en estadio temprano, pues tiene un comportamiento un poco diferente. Sin embargo, como no se ajustaba al grupo del tipo 2, por eso decidieron meterlo en el tipo 1. El cáncer de ovario tipo 2 es un cáncer seroso papilar de alto grado. Puede estar también allí presente en los mesodérmicos mixtos o los indiferenciados, y estos tienen más inestabilidad genética y su principal marca es que tienen mutaciones en el P53 y también pues por la inestabilidad pueden generar o encontrarse también las otras mutaciones de los otros genes, pero inicialmente vamos a encontrar alterado el P53. Entonces este modelo surge de pensar que en este tipo 2, que es el más agresivo, está derivado de la trompa de falopio. Ellos encontraban pues más afinidad o en los hallazgos histológicos la descripción estaba más como de un epitelio de trompa que realmente de ovario. Y lo otro fue cuando empezaron a hacer las grandes cohortes de pacientes con mutaciones BCRA1 y BCRA2 a quienes se les hacía la salpingoforectomía profiláctica por cáncer de mama, encontraban muchos carcinomas in situ de trompa, entonces empezaron a hacer esta asociación. Como les mencionaba, los tumores de células claras y endometrioides pues se clasificaron en el grupo 1 sin ser derivados específicamente del ovario, sino con la teoría de que estos se generan a partir de la menstruación retrógrada, que se va a depositar células endometriales sobre la superficie del ovario asociado a la presencia de radicales libres que va a generar alteraciones y también inestabilidad genética a nivel de la superficie del ovario y se va a depositar allí pues este tipo de tumor y se encuentran pues en una asociación muy elevada con endometriosis. Entonces, en cuanto a las cohortes que se hicieron para buscar estas, no estaban buscando cáncer en estas pacientes, simplemente la salpingoforectomía profiláctica que se les hace a las mujeres con mutaciones BCRA1 y BCRA2 está dada para disminuir el riesgo o la progresión del cáncer de mama y el cáncer de ovario, pensando en el origen en el ovario, pero ellos empezaron a encontrar que muchas de estas mujeres presentaban gran cantidad de carcinoma in situ y este carcinoma in situ se depositaba específicamente en la fimbria o en la porción distal de la trompa, no encontraban pues cerca al cuerno, sino ya en la parte terminal de la trompa. Ya a partir del 2003, Pick y luego Kurman empiezan a mirar cómo estos cánceres de tipo hereditario se originan en la trompa. Y ya otros, como Kurman y Prisby, empiezan a ver que estos cánceres in situ de trompa no solamente se encontraban en las mujeres que tenían mutaciones BRCA1 y BRCA2, sino también en mujeres que no eran población de riesgo, que simplemente habían sido sometidas a histerectomía y salpingectomía por alguna condición benigna y que les encontraron carcinoma in situ en la trompa. Entonces ellos allí ya empiezan a elaborar toda la teoría del origen del cáncer de ovario en la trompa de falopio.
En estas pacientes a las que se les hizo cirugía reductora de riesgo, encontraron que tenían una prevalencia de 2 a 7% de carcinomas in situ, y en las que ya tenían el carcinoma de ovario seroso papilar de alto grado tenían hasta un 80% de carcinomas in situ en la trompa. Y pacientes en quienes tuvieron también carcinoma seroso papilar de alto grado de ovario, cuando fueron llevadas a cirugía en las trompas también se les encontró un 46% de prevalencia de carcinomas in situ de trompa. Y en las pacientes en quienes se les hizo también cirugía, la anexohisterectomía, que es el estándar de manejo en el tumor primario de serosas, también encontraron una prevalencia elevada, 47% de carcinoma in situ en la trompa. Entonces todo esto pues llevó a plantear el modelo de la carcinogénesis originada en la trompa, y empezaron a hacer tinciones de inmunohistoquímica para valorar qué genes o qué cambio había, qué marcador había en estas carcinomas que podía predecir que las mujeres fueran a hacer un cáncer invasor. Entonces ellos empezaron a ver que las mujeres que tenían carcinoma in situ y tenían lo que ellos llamaron el P53 signature, que es cuando hay una captación elevada hacia el P53 en las tinciones de inmunohistoquímica, eran pacientes que iban a tener muchas veces al lado carcinomas ya infiltrantes, y también que estas pacientes probablemente iban a tener mayor riesgo de desarrollar un cáncer invasor. En pacientes en quienes no encontraban ningún grado de atipia celular, pero tenían P53 con un KI67 normal, eran pacientes consideradas de riesgo, pero que todavía no estaban desarrollando el cáncer. Y esto pues lo encontraron pues básicamente en los dos grupos, tanto mujeres con mutaciones como en población general, y a partir de esto pues se empezó a pensar que era como el progreso de una lesión intraepitelial que se iba a volver invasora. Entonces tenemos aquí el esquema de la trompa, del epitelio de la trompa, un epitelio normal ciliado, luego ya empiezan a ver aquí como en esta área, pues supuestamente allí debería estar el P signature, que ahorita lo vemos en una tinción de inmunohistoquímica, es decir, ya el tejido que tiene una marca que va a tener mayor riesgo de inestabilidad genómica, luego el desarrollo ya del carcinoma in situ de la trompa, y luego su progresión hacia el carcinoma invasor. Y cada uno de estos va pues tener unas características diferentes, va a tener un agrandamiento nuclear, la mutación del P53, se empieza a perder los cilios de la trompa, luego ya va a haber una estratificación, el epitelio de la trompa debe ser de una monocapa, ya este se empieza a estratificar, atipia nuclear, empieza a proliferar el tejido o las células, y posteriormente se va a dar lo de la invasión de la membrana basal. Entonces aquí en la imagen vemos cómo tenemos el epitelio ciliado que se va a alterar, aquí ya está el P signature, y luego ya empieza el carcinoma in situ, y luego se van a descamar las células y van a progresar hacia la superficie del ovario, que es donde se van a depositar, y estas células pues van a tener allí el sitio donde se van a desarrollar o en las superficies serosas. Aquí vemos entonces con la tinción de hematoxilina y eosina un epitelio ciliado de trompa normal, aquí con el P signature. No es que se vea diferente, sino que ya en la tinción de inmunohistoquímica es donde vemos cómo capta para el P53, un tejido normal, cómo capta el P53 y cuando ya presenta esta marca sin haber ningún grado de atipia y con un KI67 normal. Aquí ya vemos en carcinoma intraepitelial cómo se encuentra ya la alteración displásica, y luego cuando se presenta ya el carcinoma invasor. Aquí vemos el KI67, que generalmente no va a estar muy activo ni va a marcar mucho, salvo cuando ya se presenta el carcinoma in situ, y pues ya cuando está el carcinoma seroso invasor ya se va a presentar con mayor intensidad. A partir de estos hallazgos, entonces se planteó en el Colegio Americano de Patología realizar un protocolo para la evaluación de las trompas, no hacer cortes tan grandes, sino seccionar muy bien la trompa y en especial la parte terminal y la fimbria. Entonces este es el protocolo que se debe realizar para evaluar las trompas y descartar que no exista ningún tipo de carcinoma in situ.
en la paciente y esperar pues que no tenga ningún otro factor de riesgo para desarrollar cáncer. A raíz de las salpingectomías que se empezaron a proponer en las mujeres, pues hubo mucho debate en las mujeres premenopáusicas por el riesgo de comprometer el flujo ovárico, el flujo sanguíneo ovárico, y que esto generara algún tipo de problema en su vida, ya no reproductiva, pero sí en la etapa de la protección cardiovascular que puede ofrecer el ovario para disminuir los riesgos que da la salpingoforectomía como tal. Entonces, en ese estudio, es un estudio retrospectivo que hicieron en Italia. Ellos evaluaron mujeres en las que hicieron histerectomías laparoscópicas con salpingectomía y sin salpingectomía, todas con indicación benigna, ninguna tenía mutación de BRCA. Y ellos tenían como protocolo siempre en las mujeres que les iban a hacer las histerectomías, hacer valoraciones hormonales de la función ovárica y también hacer mediciones a nivel ecográfico de tamaño del ovario y también del flujo, la velocidad sistólica pico del flujo ovárico, para saber si esta había cambiado en las mujeres antes, midiéndola antes y después de hacerles las histerectomías. Y también en este estudio evaluaron las complicaciones quirúrgicas. Ellos encuentran que básicamente no tuvieron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en cuanto a evaluar función ovárica y la tasa de complicaciones. Ellos decían que el estradiol era lo único que les había dado diferente, pero cuando vemos la tabla de los valores del estradiol antes de la cirugía, estaban bajos en los dos grupos de pacientes, entonces pues realmente no hubo cambios después. Sin embargo, ya lo único pues del estudio es que el seguimiento fue solo una vez y fue a los 3 meses después de la cirugía. En el tiempo no continuaron con la evaluación. Entonces, pues son datos como muy limitados para poder abstraerlos pues a otro tipo de procedimientos. En los metaanálisis que han hecho para evaluar si hay realmente un impacto en la salpingectomía como medida para disminuir el cáncer de ovario, ellos encuentran que sí hay un impacto en la disminución y la recomiendan para las mujeres a quienes se les va a hacer una histerectomía por razones benignas o que vayan a un procedimiento de esterilización en lugar de hacer una ligadura tubárica, ofrecerle a la paciente la salpingectomía. Ellos encontraron que la disminución del riesgo fue en 49% con respecto a las pacientes a las que no se les realizó la salpingectomía. Y también la limitación de este estudio es que los estudios que se tomaron en cuenta para este metaanálisis incluían pacientes que no eran solamente o no tenían solamente carcinoma seroso papilar de alto grado, sino que tenían otras histologías, pero ellos hacen la salvedad que como el carcinoma seroso papilar de alto grado es el más frecuente, entonces pues se pueden tomar estos datos como algo valioso. En otro estudio también evalúan la salpingoforectomía como reducción de riesgo. Este sí tomó solamente 3 estudios prospectivos y encontraron también reducción de cáncer de ovario y la mortalidad disminuye tanto en pacientes con BRCA1 y BRCA2 como pacientes en población general. Doctora, 2 minuticos. Este estudio tuvo en cuenta 9.192 pacientes con una media de seguimiento de 4 años, este sí fue más largo, y ellos encontraron una disminución del riesgo de cáncer peritoneal de un 81% y fue significativamente mayor pues, en los pacientes que tienen mutación BRCA1, que son aquellas que van a tener pues, mayor riesgo de desarrollar un cáncer de ovario. Este otro estudio poblacional, ellos también ven aquí mujeres que les hicieron cirugía por indicación benigna. Este estudio es muy grande, es de casos y controles y ellos contrastan 251.465 histerectomías
por razones benignas versus 5.449.000 que se hicieron entre los años 1973 y 2009 en Suecia. Y ellos encontraron como a las que se les realizó la salpingectomía, la reducción del hazard ratio fue de 0.65, y ellos terminan indicando a partir de este estudio es que remover las trompas es una medida efectiva para evitar el cáncer de ovario en la población general. No aumenta la tasa de complicaciones y el tiempo operatorio pues máximo aumenta entre 10 y 16 minutos. También se han hecho otros estudios comparando el beneficio entre salpingectomía versus ligadura y encuentran que, que hay mejoría en cuanto a la reducción del riesgo de cáncer de ovario, pero pues la evidencia definitiva debe realizarse en estudios prospectivos. Efectos en cuanto a la sexualidad y la calidad de vida, pues las pacientes van a presentar, esto es más hacia la salpingoforectomía, más disconfort las premenopáusicas que las posmenopáusicas. Estas son pacientes que fueron a cirugía reductora de riesgo con mutación BRCA1 y BRCA2 y pues básicamente no hubo una diferencia muy grande, pero sí las premenopáusicas refirieron más quejas que las posmenopáusicas. En cuanto a la densidad mineral ósea, después de hacer salpingoforectomía, estas con ovarios, como cirugía reductora de riesgo para BRCA2, ellos encontraron que no es necesario hacer un screening intensivo para osteoporosis y el seguimiento fue a 5 años. Sin embargo, pues se necesitan estudios también más grandes para disminuir esa recomendación. Importante pues aquí también de la parte de endocrinología, ellos recomiendan también en mujeres mayores de 35 años remover las trompas en quien tenga definitivamente deseo de no tener más hijos para disminuir también el riesgo, encontrando pues fuerte evidencia en que esto puede mejorar el riesgo para las pacientes y que dejarles las trompas pues puede presentar muchas patologías, además pues benignas, aparte del cáncer de ovario. Y también hacen un estudio acerca del umbral que recomienda para hacer la salpingectomía en las mujeres de bajo riesgo, no en las portadoras, y según este estudio que fue publicado el año pasado, ellos definen que el umbral de riesgo son 50 años, que toda paciente pues se le debería ofrecer hacer la salpingectomía. Esto es en cuanto a la técnica quirúrgica. Esto es la recomendación que dan, que se debe hacer primero la sección a nivel de la fimbria, evitando dañar el mesosalpinx y luego irse pegado totalmente a la parte mesentérica de la trompa y despegarla aquí y luego ya hacer la sección cerca al cuerno, que es el área de sección ideal para evitar daños en la circulación ovárica. Y finalmente pues les voy a mostrar, hay diferentes grupos que ya están promoviendo la salpingectomía. El Opcare, que es en Canadá, ellos tienen como objetivo en este grupo disminuir el cáncer de ovario en un 40% en los siguientes 20 años a través de pruebas genéticas, salpingectomías profilácticas, y han logrado el incrementar el número de salpingectomías que se hacen en las histerectomías normales. Bueno, las recomendaciones del SGO de noviembre de 2013 es que la salpingectomía es apropiada y factible para disminuir el cáncer de ovario, que en las pacientes que tengan mutaciones se debe aconsejar la salpingectomía profiláctica, si no desea la salpingoforectomía bilateral, pero pues realmente lo ideal para ellas es la salpingoforectomía. Y en las mujeres que van a cirugía pélvica, sea histerectomía o ligadura tubárica, se debe explicar y ofrecer la salpingectomía. Y el espécimen de la trompa debe ser estudiado con el protocolo que les había mencionado. Sin embargo, la ACOG el año pasado, en este boletín, ellos, pues ahí lo dejé en inglés tal cual como están, ellos dicen que las mujeres en población de riesgo, idealmente si no van a tener oforectomía durante el procedimiento, se le puede explicar, pero no se debe como inducir tampoco a la paciente a realizar este tipo de examen, hacer este procedimiento, simplemente hacer el aconsejar, pero que igual entre más invasivos sean los procedimientos, más riesgo va a haber para las pacientes y que se necesitan más estudios aleatorizados para ellos poder dar la recomendación. Ya la NCCN
Dice que la salpingoforectomía debe ser de elección para las pacientes BRCA1 o BRCA2 premenopáusicas, que las salpingectomías solamente son en escenarios de ensayos clínicos y que la salpingectomía como disminución de riesgo de ovario pues lo dejan para simplemente pacientes que sean de bajo riesgo. Entonces estas son las recomendaciones, esta es la evidencia que hay y finalmente pues la salpingectomía es ofrecerla, no hay evidencia de que respalden grandes cohortes que esto va a ser porque no ha sido nada prospectivo sino retrospectivo, pero ya es decisión de cada uno poder dar la consejería adecuada a las pacientes teniendo en cuenta que los cánceres de ovarios los encontramos en estadios muy avanzados con muy pobre respuesta a una sobrevida muy corta y que el hacer la salpingectomía pues realmente no va a impactar tanto en la función ovárica como en las complicaciones que se puedan derivar de dicha cirugía. Gracias, doctora. Muy amable.